Espíritu Santo, me humillo a ti completamente, Señor. Te doy gracias por todo lo que tú me das, Señor. Ángeles de Dios, vengan aquí en estos momentos. Y ahora voy a hablar sobre Purim, fiesta que conmemora en Israel. Purim es una festividad judía celebrada anualmente el 14 del mes de judío de Adar, o 15 de Adar en las ciudades amuralladas, en conmemoración del milagro relatado en el libro de Esther, en el que el pueblo judío, mediante la intervención de una joven judía llamada Esther, pero se llamaba Hadasa, que ocultaba sus orígenes judíos, logra sobrevivir a un intento de ser aniquilada bajo el mandato del rey persa Asuero, identificado por algunos historiadores como Jerjes I, alrededor del 450 a.C. El libro de Esther narra cómo el rey Asuero de Persia, en lugar de matar a todos los judíos de su reino, como le había pedido a su ministro Amán, da muerte a Amán y a sus 10 hijos y a más de 75,000 persas que planeaban matar a los judíos. Muchos de ellos, mientras dormían, colocando en su lugar a Mardoqueo, pariente de Esther. A pesar de que Purim es considerado uno de los días más alegres del calendario hebreo, los judíos tienen una obligación de ayunar y orar en la víspera. En acuerdo de los judíos persas, ellos ayunaron ante el inminente conflicto que podía haberlos llevado a su exterminio. Lo que estamos hablando aquí es cómo Dios usó a Esther para salvar a su pueblo judío. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, debemos hacerlo, debemos ser obedientes a Él, tenemos que obedecerlo, no, aunque no entendamos. El rey se enamoró de Esther más que de todas las demás mujeres, y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas otras vírgenes. Así que él ciñó la corona real y la proclamó en lugar de Vasti. Y en Esther 2:17 tenemos: a través de la adversidad del año pasado, el Señor nos estuvo preparando para el cumplimiento de sus promesas en nuestra vida. Desde este nuevo lugar de celebración, victoria y reposo, el Señor desea que participemos con Él para ayudar a facilitar un repunte de justicia en nuestras naciones. Y en Esther 4:15 al 17 dice: Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que ayunen por mí durante 3 días, que no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. ¿Qué queremos decir aquí? Esta fiesta de Purim se debe a que Esther salvó a su pueblo de ser exterminado. Y es una fiesta que se celebra en Israel desde marzo 9 a marzo 11. Y lo que queremos decir aquí es: en Purim se lee el Megilá, en hebreo Megillat, Esther. Estamos hablando del rollo de Esther, refiriéndose a ambos libros de Esther. Esta lectura se realiza a gran velocidad, y los que escuchan deben hacer ruido con matracas y otros elementos en el momento de pronunciarse el nombre de Amán. Amán era el agageo, para que dicho nombre sea borrado. Esto logra hacer participar a los niños. Tras el ayuno se hace un gran banquete
en el que se acostumbra a beber vino y recitar cánticos. Entre ellos suele recitarse la plegaria conocida como Shoshana Yaakov, que ha sido grabada por muchos cantantes judíos de Israel y la diáspora. Asimismo, es obligación enviar los regalos a amigos en hebreo en Mishua Manat y dar caridad a los pobres. En hebreo, Matanot Labionim, la Megilá o el rollo de Esther. El rollo de Esther es un libro bíblico, libro de Esther, en forma de un pergamino que está enrollado, que es leído en la sinagoga durante las celebraciones de Purim. Narra la historia de cómo la reina Esther y el tío Mardoqueo salvaron las vidas de los judíos de Persia de un intento de ser asesinado, explicando cómo Mardoqueo estableció la ley, la celebración de la lectura pública de la Megilá es de suma importancia cuando se celebra Purim. Toma la obediencia, de acuerdo a la obediencia de la reina Esther para salvar al pueblo judío de ser exterminado. Tomó mucho ayuno y oración por 3 días para salvar a su pueblo. La reina Esther tenía el favor de Dios. Ella sabía escuchar la voz de Dios y confiaba en él, no importara las circunstancias que esto conllevara. Su unción viene de Dios. Dios tiene un plan para todos. Y en ese tiempo era para salvar al pueblo judío. También nosotros podemos caminar por esas circunstancias y tenemos que ser obedientes a Dios. En Esther 8, capítulo 8, versículo 1, ese mismo día el rey Asuero le dio a la reina Esther las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Mardoqueo se presentó ante el rey, porque Esther le había dicho cuál era su parentesco con ella. En el versículo 2, el rey se quitó el anillo de su sello, el cual había recuperado de Amán, y se lo obsequió a Mardoqueo. Entonces Esther, por su parte, lo designó administrador de las propiedades de Amán. Versículo 3. Luego que Esther volvió a interceder ante el rey, se echó a sus pies y con lágrimas en los ojos le suplicó que pusiera fin al malvado plan de Amán, el agageo, había maquinado contra los judíos. En el versículo 4, el rey le extendió a Esther el cetro de oro. Entonces ella se levantó, permaneciendo de pies ante él. Versículo 5, y dijo: si me he ganado el favor de su majestad, y si piensa que es correcto hacerlo, y está contento conmigo, dígnese a dar una contraorden que invalide los decretos para aniquilar a los judíos que están en todas las provincias del reino, los cuales fraguó y escribió Amán, hijo del Amedata, el agageo. Versículo 6, porque como podría yo ver la calamidad del cierne de mi pueblo, ¿cómo podría ver la impasible exterminio de mi gente? Versículo 7. El rey Asuero respondió entonces a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: debido a que Amán atentó contra los judíos, le he dado sus propiedades a Esther y al que han colgado en la estaca. Versículo 8. Redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos, como mejor les parezca, y séllenlo con mi anillo real. Un documento escrito en nombre y sellado como mi anillo es imposible revocarlo. Versículo 9. De inmediato fueron convocados los secretarios del rey. Era el día 23 del mes tercero, el mes de Sivan. Se escribió todo lo que Mardoqueo ordenó a los judíos y a los sátrapas, intendentes y funcionarios de las 127 provincias que se extendían desde la India hasta Cus. Esas órdenes se promulgaron en la escritura de cada provincia.
y en el idioma de cada pueblo, y también en la escritura e idioma de los propios judíos. En el versículo 10, Mardoqueo escribió los decretos del nombre del rey Asuero, los selló con el anillo real y los envió por medio del mensajero del rey, que montaban veloces corceles de las cabecillas reales. Versículo 11. El edicto del rey facultaba a los judíos de cada ciudad a reunirse, a defenderse, a exterminar, a matar y aniquilar a cualquier fuerza armada que cualquier pueblo o provincia que los atacara a ellos o a sus mujeres y niños, y apoderarse de los bienes de sus enemigos. En el versículo 12, para llevar esto a cabo en las provincias del rey Asuero, los judíos fijaron el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. En el versículo 13, en cada provincia se emitiría como la ley una copia del edicto y se daría a conocer todos los pueblos. Así que todos los judíos estarían preparados ese día para vengarse de sus enemigos. En el versículo 14, los mensajeros siguieron las órdenes del rey. Salieron de inmediato montando veloces corceles. El edicto se publicó también en la ciudadela de Susa. Versículo 15. Mardoqueo salió de la presencia del rey vistiendo ropas reales de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino fino color púrpura. La ciudad de Susa estalló en gritos de alegría. Versículo 16. Para los judíos aquel fue un tiempo de luz y de alegría, júbilo y honor. Versículo 17. En cada provincia y ciudad a donde llegaban el edicto y la orden del rey había alegría, y muchas personas de otros pueblos se hicieron judíos por miedo a ellos. Dios le dio a Esther una belleza natural, la cual permitió que fuera elegida reina, y la función de esto y el propósito, el plan de Dios era salvar a los judíos. Dios intervino a favor de Israel por medio de milagros, y a su favor había unidad, y todos ayunaron con un propósito propio. ¿Qué es lo que queremos decir aquí? Que todos tenemos un propósito propio. Dios tiene un propósito propio. La unión es muy importante. Dios permitió que Esther hablara con el rey sin ser invitada a su presencia. Dios permitió que Mardoqueo se enterara y revelara el complot contra el rey. Tiempo después estuvo la vida de Mardoqueo, a salvo la vida de Mardoqueo, en el festival de Purim. En el capítulo 8 está hablando más como, el versículo del capítulo 8 está hablando como Dios le da la autoridad, usando al rey Jerjes, que es Asuero, para que Esther pudiera defender a su pueblo, usando la sortija real del rey para que los judíos se pudieran defender a ellos mismos. Este es lo que se habla del festival de Purim. En el capítulo 9 voy a definir más a fondo Purim, según Dios, en Esther capítulo 9, versículo 20. En cambio, los judíos de Susa, que se habían reunido el 13 y el 14, descansaron el día 15 y celebraron con un alegre banquete. En el versículo 19, por eso los judíos de las zonas rurales, los que viven en aldeas, celebran el 14 de mes de Adar como un día de alegría y de banquete, y se hacen regalos a unos a otros. En el versículo 20, Mardoqueo registró estos acontecimientos y envió cartas a todos los judíos de todas las provincias lejanas y cercanas del rey Asuero. Versículo 21, exigiéndoles que celebraran cada año los días 14 y 15 de mes de Adar. Versículo 22, como el tiempo en que los judíos, el mes de Adar es el mes de marzo. Es el mes de marzo en el calendario judío. En este año es marzo 9, 10 y 11. Como el tiempo en que los judíos se libraron de sus enemigos, y como el mes que su aflicción se convirtió en alegría. Y el dolor
Ellos festejaron ese día. Por eso debían celebrarlo como días de banquete con los otros y dándole regalos a los pobres. Versículo 23. Así que los judíos acordaron convertir en costumbre lo que habían comenzado a festejar, cumpliendo lo que Mardoqueo les había ordenado por escrito. Versículo 24. Porque Amán, hijo de Amedata, el agageo, el enemigo de todos los judíos, había maquinado aniquilar a los judíos y había echado el pur. Cuando estamos hablando del pur, es decir, de ahí viene la palabra purim, es decir, la suerte para confundirlos y aniquilarlos. Versículo 25. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, éste ordenó por escrito que el malvado plan que Amán había maquinado contra los judíos debía recaer sobre su propia cabeza, y que él y sus hijos fueran colgados en la estaca. Versículo 26. Por tal razón, a estos días se le llamó Purim, de la palabra pur, P-U-R, conforme a todo el escrito en esta carta y debido a que los que habían visto y a lo que les había sucedido. En el versículo 27, los judíos establecieron para ellos y sus descendientes y para todos que se les unieran la costumbre de celebrar sin falta en estos 2 días de cada año, según la manera prescrita y en la fecha fijada. En el versículo 28, toda familia y cada provincia y ciudad debía recordar y celebrar estos días en cada generación. Y estos días de Purim no debían dejarse de festejar entre los judíos, ni debía morir su recuerdo entre sus descendientes. En el versículo 29, la reina Esther, hija de Abihail, junto con Mardoqueo el judío, escribieron con plena autoridad para confirmar esta segunda carta con respecto a los días de Purim. Versículo 30. Él envió decretos a todos los judíos de las 27 provincias del reino de Asuero, con palabras de buena voluntad y seguridad. En el versículo 31, para establecer los días de Purim en las fechas fijadas, como lo habían decretado para que ellos, Mardoqueo el judío y la reina Esther, y como lo habían establecido para sí mismos y para sus descendientes, con algunas cláusulas sobre ayunos y lamentos. En el versículo 32, el decreto de Esther confirmó estas normas con respecto a Purim y quedó registrado por el escrito. Lo que estamos diciendo aquí es, debemos aprender algo. Aquí en el libro de Esther, Dios nos manda a nosotros a ser obedientes. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, tenemos que hacerlo. Es como Esther. Ella escuchó la voz de Dios, ella pasó la circunstancia, no importara lo que fuera, porque ya Dios tenía un plan para salvar los judíos. Y eso es lo que se llama el festival de Purim. Se conmemora cómo los judíos no fueron exterminados y cómo usaron a la reina Esther para salvar a su pueblo judío. Y con esto los dejo a ustedes. Señor Jesús, te doy la gracia y la honra. Espíritu Santo, yo me humillo a ti. Y con esto dejo tu enseñanza. La honra y la gloria para ti, mi Dios, mi Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo. Amén.